noche te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición que es estar aquí, Señor, en tu presencia. Sin embargo, Señor, te suplicamos que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos permitas adorarte, alabarte, exaltarte. Sobre todo, Señor, poder escuchar tu palabra con oídos espirituales y que podamos, Señor, compartirla dando palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Padre. Amén. Amén. Gloria a Dios. En el primer bloque del fruto del Espíritu Santo estuvimos hablando acerca del amor, del gozo, de la paz. 4 puntos. Cada uno de ellos es un mensaje. Luego de eso empezamos a hablar ahora en este segundo bloque ya de la benignidad, de la bondad, de la fidelidad, de la mansedumbre. Luego vamos a estar hablando del dominio propio, de la bondad otra vez, de la justicia, la verdad y labios que confiesan su nombre. Cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, estamos hablando, hermanos, de lo que el Señor, aquí hay un error, pero ya lo voy a checar por qué. Entonces, si alguien puede y me ayuda buscando ahí, porque ya tenemos benignidad, bondad, y vuelvo a repetir acá bondad, algo no está bien ahí. Bueno, entonces cuando nosotros estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija, hermanos, nos guíe, entonces estamos agradando al Señor, estamos agradando a Dios. O sea, tenemos de alguna manera un ¿cómo podemos decir? Como una alarma, como una alerta, como una, ayúdeme, alerta no, alarma tampoco, sino como ¿perdón? Bueno, la cosa es que cuando nosotros estamos dando este fruto, estamos agradando a Dios, no hay pierde. Ahí vamos por ese buen camino, ¿ok? Cuando no estamos haciendo o no estamos dando este fruto, entonces tenemos problemas en nuestras vidas. Empezamos hablando de la benignidad el domingo y hablamos que tiene que ver con excelencia moral, pero repito esto, que la benignidad no la desarrollamos nosotros por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo el que desarrolla o el que produce en nuestras vidas esa excelencia moral, esa excelencia en conducta, en ser amables, en amabilidad, en gentileza, en gallardía, en integridad, en querer mejorar cada día, hermanos. Este esquema lo tiene usted en su WhatsApp, digo yo. Si no lo tiene, ahí lo checan y me dice. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Dios, hermanos, entonces el Espíritu de Dios produce en nosotros benignidad y nos lleva a perfeccionarnos cada vez más. También, hermanos, nos lleva o nos guía a vivir con sencillez. Vivir con sencillez, una actitud que tiene que ver con la utilidad, con la excelencia, hacer las cosas bien, no hacerlas a como salga, ¿verdad? Sino hacer las cosas bien, con excelencia, tratar de hacerlas mejor cada día, ¿ok? Hacer las cosas o vivir con rectitud de corazón.
con una actitud de beneficencia, ayudando a otros, con una actitud de bondad, de ayuda y con buenas cosas. Entonces, esto es lo que significa la palabra bondad. Y esta noche ese es el tema del que nos trae el Señor para ministrarnos. La bondad, decíamos ayer, debe ser una característica de las personas regeneradas. Un cristiano debe ser bondadoso. Pero fíjese que la palabra bondad no significa solamente, pues, qué tranquilo es el hermano o qué tranquila es la hermana. No, vamos a verlo aquí. Pablo le escribía a los hermanos de Roma que ellos estaban llenos de bondad y que eran capaces de amonestarse unos a otros. Amén. O sea, le dijo a los hermanos de Roma que ellos tenían tanta bondad y tanto conocimiento, porque hay que, hermanos, mire, nosotros si vamos a amonestar a alguien deberíamos saber el conocimiento de la palabra y por qué el hermano está haciendo ciertas cosas. No nada más hablar deme una palabra que no sea a lo tonto. Dígame, no hablar así por hablar, ¿ya? Sí, yo le llamo la atención y sí, pero no sabe por qué hizo aquello, por qué está haciendo eso. Tenemos que, mire, aquí se lo voy a enseñar en la Biblia, pues Romanos 15:14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de ¿qué? ¿De qué debemos estar llenos? De bondad. ¿Y de qué otra cosa debemos estar llenos? De conocimiento. Conocimiento de la palabra y conocimiento también del contexto que está viviendo determinado hermano o determinada hermana. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos dice que nosotros debemos tener dos características: estar llenos de bondad. El fruto del Espíritu, llamado bondad, debe estar en nuestro corazón. Y debemos estar llenos de todo conocimiento. Y cuando habla de todo conocimiento, estamos hablando del todo conocimiento de la palabra, de todo el conocimiento, ¿verdad? De saber por qué determinadas cosas suceden en la vida de un hermano, de una hermana, porque podemos estar haciendo lo del que pusieron en disciplina, ¿verdad? Y lo que porque lo vieron tomando caguama y era una botella de pozol que tenía, nada más que le echaba en una botella de caguama su pozol. Porque no, hoy, por ejemplo, un niño me llevó un vaso así un recipiente de suero, no sé cómo se llama ese tipo de suero. Y me dice, maestro, ahí le mandó a mi papá. Era pozol con cacahuate. Si alguien me hubiera dicho, me hubiera visto, el pastor o el maestro estaba bebiendo un suero, se ha de sentir mal. Entonces debemos saber, ¿verdad? Conocer por qué. Bueno, entonces es necesario que nos amonestemos. Cuando usted amonesta a alguien, tenemos de parte del Señor la capacidad para amonestar a otros si estamos llenos de bondad, si nuestro propósito es ayudar y estamos llenos de conocimiento. Ahora, por lo que se puede deducir que la bondad es una cualidad firme. Fíjense qué tremendo esto. Es una cualidad firme, es hacer el bien a otros, no necesariamente por medios suaves. A ver, sino como en el caso en que Jesús purificó el templo. ¿Se acuerdan cómo purificó el templo el Señor? Mateo 21:12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios
y echó fuera a todos los que vendían, los echó fuera. Pero fue un acto de bondad, según lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Pero si los echó fuera, sí, porque aquel lugar era un lugar para adorar. ¿Perdón? Los sacó. Porque, hermano, porque es como si aquí en la iglesia, pues, aquí vendiéramos, hermano, ahí atrás el hermano, la hermana está vendiendo cosas, ¿verdad? Pero no era eso nada más, porque habría que, por eso le digo que debemos estar llenos de todo conocimiento. ¿Cómo era el asunto allá en el templo? ¿Cómo estaban esos cambistas, esos que vendían ovejas, vendían todo tipo de animales, hermanos? Bueno, no todo tipo, sino los que sacrificaban. Y los vendían en el templo, en el atrio. Habían hecho un mercado ya. Pásele, pásele, tenemos las palomas, las tenemos a 3 por 20, a 4 por 80 y así. La cosa es que vendían, hermanos, y hacían un negocio con los sacrificios. Hacían negocios con los sacrificios. No hay problema que usted, o que tengamos aquí ventas pongámosle cafetería, ¿verdad? Pero el asunto es que ellos, aparte de que hacían un negocio, hermanos, bueno, negociaban con los sacrificios de Dios. ¿Sí me explico? Hermanos, alguien quiere comprar un aceite, aquí lo tenemos, este aceite acá está orado por el apóstol Sergio Enríquez y lo estamos dando en 1,000 pesos. Eso es un negocio. Ese es un negocio. Eso es lo que hacían los que estaban vendiendo ahí en el atrio. Por eso el Señor los echó fuera. Era un acto de bondad, porque estaban mal. Y compraban, dice, y echó fuera a todos los que vendían y también a los que compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y les dijo, ahí está, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso de cueva de ladrones hay que entenderlo. Que, hermanos, ellos, una oveja, una paloma, harina, no sé, todo lo que tenían que ofrecer en el templo, lo revendían. O sea, hacían negocios. De manera pues que el Señor, aparte de que estaban ocupando la casa del Señor para negocios, estaban robándole a la gente. Entonces el Señor tuvo que hacer eso. ¿Por qué? Entonces, lo que estoy diciendo es que la bondad a veces es una cualidad firme. Ahorita vamos a ver otros ejemplos. Es hacer el bien a otros, no necesariamente por medios suaves, sino como en este caso cuando Jesús purificó el templo. O cuando hace la denuncia en contra de los escribas y fariseos. Hermanos, el Señor habló estas palabras en contra de los líderes, de los que conocían la palabra de Dios, o al menos ellos creían conocer la palabra de Dios, hermanos, y les dice en Mateo 23:13, mas hay, y esa hay, hermanos, es dolor. Hay en la Biblia, por ejemplo, hay un texto que dice, ay. Eso expresa que va a venir mucho dolor para aquellos que se queden a la gran tribulación. Pero aquí le dice, ay. ¿Cuánto van a sufrir o cuánto dolor viene sobre ustedes? Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, le dice. Y la palabra hipócritas, hermanos, es fuerte, pero tiene un significado muy importante. Un hipócrita en aquel tiempo era una persona, era un actor
De ahí viene esa palabra hipócrita, porque era un actor griego que usaba una máscara, y esa máscara era hecha de cera, de manera que si se la ponían enfrente así, lo que se veía era la máscara, una máscara triste, alegre, llorando, muchos tipos de máscara. Entonces, cuando se ponían esa máscara, estaban representando un papel, estaban haciendo la representación de algún personaje. Eso se le llamaba hipócrita. A eso se le llamaba hipócrita. ¿Me entienden? Por eso la palabra sincera es: quítate la máscara. No te pongas cera, no te pongas la cera frente a ti. Preséntate tal y como eres. Entonces, la palabra hipócrita, hermanos, es eso. Era alguien que representaba un papel de algo, de un personaje que no era. ¿Sí me entienden? Y el Señor les está diciendo a ellos: ustedes son actores, representan muy bien el papel de hijos de Dios, o de representantes de Dios. Mira, dice: ¿por qué? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Miren la hipocresía de estos hombres. No entraban ni dejaban entrar. ¿Me entienden? Es como el perro del carnicero: no come ni deja comer. O del hortelano, no sé cómo le llaman. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. ¿Por qué el Señor le dice esto? ¿Cuál es la bondad? ¿Dónde ve usted la bondad ahí expresada? ¿Dónde ve la bondad ahí? ¿Hacia quién está expresando su bondad del Señor ahí? Tal vez en parte a los hipócritas, o a los fariseos, a los escribas. Alguien tenía que decírselos. O tal vez a los que no dejaban entrar. Pero la bondad a veces es una actitud firme. ¿Alguien tiene algún comentario? Bueno, Marco. Bueno, no es nada más decir: al Señor le dijo hipócrita, hipócrita. No, espérate. Primero tenemos que ver, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Debemos tener una intención de bondad, una intención bondadosa, un propósito. Y debemos tener el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo con esto, hermano? Otra. Mateo 23:14. Hoy vamos a ver puro ay, hermano. Ay de vosotros, otro ay, escribas y fariseos, otra vez hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. La bondad está expresándose aquí, hermanos, tal vez hacia las viudas. Ustedes llegan solamente a devorar la casa de las viudas. O sea, le decía pues el Señor a los fariseos, porque ellos eran los líderes de Israel, y llegaban a las casas de las viudas que pues obviamente estaban solas, ¿verdad? Y lo que iban era a hacer todo un escenario, pantomimas, teatro, para que aquella mujer viera que eran hombres espirituales los que estaban ahí, y aflojara el dinero. Y ahí, hermanos, ellos estaban haciendo sus representaciones teatrales, porque eran artistas, eran actores, sabían representar bien un papel. Y es lo que nosotros, hermanos, debemos cuidar. Entonces, la bondad del Señor detrás de todo eso, hermanos, es lo que me llama la atención de este punto, de esto, porque dice pues que la bondad no es solamente, hermanos,
Este, ¿por qué nuestros padres nos castigaban a veces? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban? Corregirnos. Nos querían corregir. El Señor lo que estaba haciendo aquí era corrigiendo. Un poco fuerte, un poco severo. Pero les estaba advirtiendo antes del castigo. Y le dice luego en Mateo 23:15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Otra vez la palabra hipócritas, hermano, la vamos a estar viendo en todos estos textos. Mire, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Imagínese usted que ellos iban a diferentes lugares, diferentes países, y que se convertía alguien a Dios, a su religión judaica. Y ya que se convertían, hermanos, los hacían guardar la ley, guardar el sábado, y qué otra cosa, circuncidarse, y que hicieran todos los ritos de la ley, porque así pensaban ellos que era. Pero una vez que ya lo habían hecho un creyente, lo hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Imagínense que nosotros como cristianos estemos alcanzando a otros para Cristo y le estemos dando mal testimonio. O que ahí delante de esos hermanos nuevos estemos hablando mal de la iglesia. Imagínense. No de la iglesia, del pastor. O no del pastor, de la hermana fulana, de la hermana perengana. Esa hermana me cae mal, ese hermano me cae mal. No estás haciendo, hermano, no solamente tú eres acreedor a este título, hijo del infierno, sino que si aquella otra persona cae en el juego de un hermano así, ya se volvió también hijo del infierno. Ya está también tratando de esa manera, ya está haciendo lo mismo, porque ¿cómo que dicen algunos? Ya la chupó la bruja. No, ya la picó la serpiente. Por eso, ¿verdad? Nuestras palabras deben ser sazonadas y deben ser con cuidado. Entonces, ¿está hablando con bondad el Señor? Sí, porque está advirtiendo. Sí, porque mire, ¿no será mejor que ustedes cambien de manera de vivir, de manera de pensar, incluso de manera de hablar, para que cuando se conviertan esas personas no sean peores que ustedes? Eso es lo que le está diciendo el Señor a ellos. Amén. No se sienta usted, ay, el pastor yo estoy explicando lo que el Señor le estaba diciendo a ellos. Un prosélito es una persona recién convertida, alcanzada. Amén. A ver, nuestra conducta, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, la ven los nuevos convertidos. ¿Usted cree que le estamos dando buen testimonio o mal testimonio? Si le estamos dando mal, entonces cuidado, porque podemos caer en esto. Entonces aquí hay bondad. Aquí el Señor nos está advirtiendo: ten cuidado, no hagas esto. Porque esto fue escrito para nuestra enseñanza. ¿Estamos? Amén. Ahora, Mateo 23:16, otra vez: ay de vosotros. Y ahora dice: guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. O sea, le dice luego: insensatos, necios pues, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor, el templo
o los diezmos que ponemos aquí, las ofrendas, ¿qué es mayor? El templo es el que, eso le está diciendo el Señor a los, el santuario. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, él es deudor. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, iban detrás de lo material. Y esto es importante lo que voy a mencionar ahora, hermanos. Algunas personas, yo recuerdo, hoy venía yo por ahí por las Sánchez y me acordé de un hermano, de unos hermanos que no voy a mencionar sus nombres, solamente unos hermanos le enseñaron a sus hijos tal vez de que debían diezmar, porque eso iba a ser una bendición, eso le iba a traer, ¿cómo se llama? Buenas ganancias, ¿entiendes? Entonces, un día pasando por ahí, pastor, venga, me dice uno de los hijos, y entonces me dice, le quiero dar un diezmo. Y me quedé viendo, aquí, sí, hermano. Me extrañó, pues, pero está bien, vamos a orar. Y con un ojo así, empezamos a orar, con un ojo cerrado y el otro viendo para todos los lados. Bueno, la cosa es que oramos, ya. Otro día, otra vez. Pero en lo que yo voy es que al paso de un tiempo lo dejaron de hacer o lo dejó de hacer porque tal vez vieron que no le resultó o que no, ¿cómo decir? No le trajo la ganancia que esperaban. Porque, hermanos, yo no doy diezmo para que el Señor me dé el doble. No es yo doy un peso y el Señor me da dos. Eso es hacer negocios con la cosa de Dios. Yo voy a dar porque lo amo, porque Él es el dueño de todo, por obediencia. Y si Él me quiere regresar, me lo va a regresar. No en dinero, tal vez en salud, en vida, con paz, con gozo. Amén. O sea, el Señor lo puede distribuir en nuestra vida o nos puede bendecir. Él reprende al devorador, pues. El devorador de nuestras finanzas. Por ejemplo, ¿en qué se le va el dinero a usted? Perdón que ya me metí en este punto. ¿En qué se le va el dinero? En gas, en gasolina. ¿En qué se le va el dinero? En deudas, en la luz, en el agua, en tantas cosas, pastor. Ni le veo el polvo al dinero. Pero si, hermanos, si estamos haciéndolo por interés, si lo hacemos por interés, no va a haber respuesta. Pero si lo hacemos por amor y por obediencia, y yo ayer estaba pensando que esto lo hacemos por bondad, dar el rebusco, porque debemos ser bondadosos, no esperando nada a cambio. Pero Dios nunca se queda con nada. Y entonces Dios te va a bendecir con salud y no vas a tener que ir a gastar 1,000 pesos en el doctor con tus hijos, porque no te vas a gastar 300 pesos en el doctor. Ni 300 pesos cuesta la consulta, cuesta unos 500, 600, si es, a menos que vayas con los de CIMI, ¿verdad? Y eso que en la receta te ponen que compres muchos medicamentos. Entonces el Señor nos va a bendecir, hermanos, reprendiendo al devorador por nosotros, y no va a permitir que venga, que se nos vayan las finanzas en otras cosas que nos quitan el dinero. No sé si me estoy explicando. Bueno, vamos a pasar adelante. Entonces, el Señor aquí yo creo que está hablando en cuanto a con los fariseos y escribas conforme al fruto de la bondad. Luego dice Mateo 23:19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él.
Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Voy a ir rápido, hermano, porque estos textos los puse para decirles, porque así está en el estudio. Dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Qué es la menta, hermanos? El eneldo, el comino, plantas allá en Israel son pequeñas. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué era lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí hay un principio que el Señor nos da en su bondad. No deje de hacer esto. No, ¿cómo está? Haz esto sin dejar de hacer aquello. Porque a veces nosotros somos, o haces esto o haces aquello. No, el Señor muchas veces nos dice, haz esto pero no deje de hacer aquello. ¿Verdad? Trabaja, pero no deje de ir al templo. ¿Qué otra cosa? ¿Alguien tiene algún ejemplo? Porque hay un ejemplo por ahí que tiene que ver con esto. ¿Ah? ¿Qué hago, pastor? ¿Le doy a mis padres o doy mi diezmo? ¿Sabe qué decían los escribas, los fariseos? Decían, papá, mamá, no te puedo dar porque es que ya lo tengo apartado para Dios. Así que no te puedo dar. Entonces ahí cabe este principio. Invalidaban el mandamiento. Sí, pero entonces es necesario hacer esto. Da tu diezmo, pero no deje de ayudar a tus papás. Ah, no. O ayudo a mi papá o le doy a Dios. No. Hay cosas que debemos hacer sin dejar de hacer lo demás. Mire, otra cosa, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿A qué se refiere esto? Hay gente que es escrupulosa, que se fija en los detalles y no se da cuenta del tremendo bigón que tiene en su ojo, ¿verdad? ¿Sí me entiende? Ese es uno. Entonces, hay cosas pequeñitas que queremos, le pasamos el escáner, pero hay otros pecados que son más grandes. Y esos los tragamos, los pasamos. No sé si está claro eso, ¿verdad? Aunque hay otro que se parece a este, como el que dijo el Señor, que antes de mirar la paja en el ojo de una persona o del prójimo, hay que ver la viga en nuestro ojo. Igual aquí, ahí es el mosquito, algo pequeñito, ¿no? Pero dejamos pasar cosas más grandes que nosotros estamos haciendo o que hay en nuestra familia. Pero le andamos checando todo a todo mundo y nos olvidamos que tenemos hijos, hijas que cometieron o cometen errores peores que el que está cometiendo aquel hermano o aquella hermana. ¿Sí me entienden? Les pongo un ejemplo. No vamos a poner ejemplo porque va a ser muy fuerte. Mateo 23:25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis, fíjese, lo de fuera del plato, del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fariseo ciego dice, limpia primero lo de dentro del vaso. Primero, lo de adentro. Amén. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Esta es una figura, es un principio. Usted ve venir una persona nueva. Pensemos que es un homosexual y viene vestido de mujer o de hombre. Dios mío, ay, ¿a dónde vamos a caer ahora, Señor?
esta iglesia se está volviendo una iglesia apóstata. Y no, la iglesia tiene que predicarle a esa gente perdida, pues. Tiene que dejarse de poner esa ropa, hermano, o hermano, si es varón, ¿verdad? Tiene que dejarse de poner esa ropa. Primero tiene que pescarlo, ¿verdad? Primero se tiene que pescar, primero se tiene que convertir, primero se tiene que entregar a Cristo. Y cuando se limpie lo de adentro del vaso y del plato, ¿qué va a pasar por fuera? Un día lo vamos a ver llegar como debe ser. Porque primero tenemos que pensar, hermanos, en lo espiritual, en el corazón, en lo que no se alcanza a ver, que está en el interior de esa persona. ¿Estamos? Si estoy bien, hermano, o dígame pues, porque usted ya. La homosexualidad, ¿verdad? O sea, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Entonces, pero nosotros como iglesia lo que vamos a hacer, ¿qué es? Atenderlo o atenderla. Debemos estar preparados por todos esos detalles, ¿verdad? Y viene una mujer que es prostituta, ¿no? Y viene con una faldita pequeña y se sienta. ¿Ah? Ay, hermana, póngase, siéntese bien. Y hasta le van y le ponen una. Entonces, yo creo que nosotros debemos entender estos puntos. Aquí también hay bondad, pero, ok. O sea, a veces nosotros tenemos que renunciar, hermanos, a hacer ese tipo de cosas, a creer que nosotros tenemos la perfección y que somos los, ¿cómo decirlo? Que somos los agentes policíacos o los que andamos, los vigilantes de cómo vive cada hermano. Y el que viva, que me parece a mí que está mal, ¡pum! No, Dios no nos puso a eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos. Imagínense, hermano, por fuera, ¿han visto los sepulcros? ¿Verdad? Ahora ya no se blanquean, ahora se le pone vitropiso, se le pone hasta cristales bonitos, hermano. Palacios casi, pero eso es por fuera. Se muestran hermosos, dice. Pero ¿qué pasa por dentro? ¿Qué tienen adentro? Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Bueno, yo voy rápido. Yo me quedé aquí, hermano, porque me gustó esto. Me pareció un poquito fuerte, porque dice que la bondad no siempre va a ser mostrada con apacibilidad, sino que va a ser también severo a veces. Pero detrás de eso hay amor. ¿Usted cree que el Señor lo hizo porque estaba bravo? ¿Usted cree que el Señor lo hizo en la carne? Perdón, hermano. ¿Usted cree que lo hizo en la carne el Señor? En el Señor se movieron los 18 dones del Espíritu Santo y también se manifestaron los 12 frutos. O el fruto del Espíritu Santo. Bueno, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Bueno, entonces aquí está, hermanos, es importante indicar la diferencia entre benignidad y bondad. Estamos hablando del fruto del Espíritu. Porque dice, benignidad es una disposición hacia otros que se traduce en acciones suaves. ¿Oye eso? La benignidad, hermanos, se traduce en acciones suaves. Trata con amabilidad al hermano, trata con amabilidad a los que llegan a la congregación. Amén, gracias, hijo. Pero la bondad es una actividad bondadosa. Póngame atención, ahorita vamos a cerrar ya. La bondad es una actividad bondadosa a favor de ellos, que de acuerdo al caso pueden ser acciones drásticas.
O sea, puede ser tratar fuerte tal vez a alguna persona por su bien, por su bien, no para matarlo, no para hacerle daño, sino ser un poquito drásticos. Mire, por ejemplo, Pablo con los de Corintios, primera de Corintios 5:2, le dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contriste? Y esto mismo os escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Mire, 2 Corintios 2, 5 y 6. Porque si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. A ver, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo aquí? En la iglesia de Corinto había un hermano, digamos que había un muchacho que estaba viviendo con la madrastra. O sea, le había quitado la mujer a su papá. Y eso era un caso fuerte en una iglesia. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo amonestó de manera fuerte a los hermanos de Corinto por ese caso de inmoralidad en la congregación. Pero ya en la segunda carta les hace saber que lo hizo con tristeza, con dolor, esperando recibir de ellos una respuesta favorable. ¿Alguna vez regañó a sus hijos? ¿Alguna vez le ha pegado a sus hijos? Sí, dígame la verdad. ¿Sí le pegó? ¿Y le dolió? ¿A quién le dolió más? A uno, ¿verdad? Como que agarró uno el cinturón o la chancla y ¡ay! Y ya después, ay, pero es que tenías que hacerlo. Ese es un acto de bondad. No es que mamá es mala, Esteban. No es que mamá es mala si te agarra y te suena. Y no tiene nada que meterse la abuelita. Nada. No, yo no sé nada, ¿verdad? Yo no sé qué pasará allá. Pero ya le voy a decir a mi papá que me pegaste. Qué bueno que te pegó. Y el papá debería también decir: está bien, hija, qué bueno que te castigó porque te lo mereces por groserita. ¿Sí o no? A veces los hijos se pasan, ¿verdad? ¿Sí o no? Se pasan. Claro, cuando ya están grandes ya no puede agarrar uno el cinturón y darle, sino llamarle la atención fuerte, con seguridad. Porque dígame, dice la Biblia que Dios al que ama lo castiga, ¿sí o no? Y pierde su bondad el Señor. Porque al contrario, es por su bondad que lo hace. Bueno, permítame. Entonces, esa actitud del apóstol Pablo se caracteriza como bondad. Por ejemplo, acá Pablo reprende a Pedro. Mire, pero Pedro cuando vino a Antioquía, Gálatas 2:11, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Sabe qué hacía Pedro? Que cuando no estaban los hermanos de Jerusalén, se ponía a comer con los gentiles y comía todo. Pero cuando llegaron los hermanos de Jerusalén, se apartó y no los hablaba ya. Y Pablo era de armas tomar. Y lo llamó y le dijo: eres un hipócrita, Pedro. Mire cómo le dijo: cuando Pedro vino a la ciudad de Antioquía, me enfrenté a él y le dije que no estaba bien lo que hacía.
Pablo, al apóstol. Eso fue a mí me hubiera gustado estar ahí en ese pleito. Porque regañó a Pedro. En la iglesia de Antioquía, Pedro se apartó de los gentiles para no comer con ellos porque le tenían temor a las críticas de los judíos. Y con su actitud arrastró a Bernabé, por lo cual Pablo, haciendo uso de la bondad, reprendió a Pedro, sabiendo que judíos y gentiles fueron justificados por Dios y que ya no había diferencia. Termino entonces. Todo eso era por bondad, hermano. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. La traducción en lenguaje actual dice, no importa si son judíos o no lo son, porque todos tienen el mismo Dios y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda. Entonces la bondad de Dios, hermano, nos guía, nos debe guiar. Y a veces, por bondad, debemos hacer ciertas cosas. ¿Entiendes? Le digo a mi esposa, vamos a hacer un acto de bondad con la iglesia, le digo a él. Ya no vamos a poner ahí el pan y el café, sino hasta la hora del receso. Ya lo subimos, porque los hermanos no hacen caso. Antes de que empieces el receso, ya están allá y acá todavía está la predicación. ¿Es un acto de bondad? ¿Está bravo el pastor? No, no estoy bravo. Estoy no, pero yo digo, bueno, tenemos que, porque los hermanos, a veces a algunos todavía le falta un poquito, ¿verdad? Un poquito. Entonces, ya cuando ya terminamos la enseñanza, ahora sí, súbanlo y pónganlo ahí. Incluso antes de que termine ya lo van poniendo. Y ahora sí, coman, hermano, si para eso es, para que nosotros disfrutemos, tomemos un cafecito, un pancito. Pero, hermanos, hay muchas cosas, pues. A veces usted ha actuado por bondad. Ahí está la hermana, le decía la otra vez la hermana Candy. La hermana Candy, ahí donde la ve usted, tengan cuidado con la hermana Candy. La hermana Candy, agarre la hermana Candy y a veces me ha llamado la atención. Y digo, bueno, tal vez tenga razón, tal vez no, pero no lo está haciendo de mala onda. Digo yo que no lo hace de mala onda, ¿verdad? Lo hace porque quiere bien a su pastor. Usted cuando me dice algo, no, pastor, ¿qué le iba a decir al pastor? O a lo mejor la hermana Doris sí lo ha hecho, ¿verdad? Tal vez no directamente, pero diciéndole a la pastora. A veces, hermanos, tenemos que ser bondadosos y a veces no es grato tal vez recibir no una crítica, sino una llamada de atención. Igual el pastor, si usted y le llama la atención, no es por verle mal, es por su bien. Amén. Hermano, le voy a pedir que no falte al discipulado. Me regañó el pastor. Sí, pero es por bondad. Quiero verte bien, quiero que te desarrolles, quiero que crezcas. ¿Quiere ponerse de pie? A ver, vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias.